Muy buenos días, yo soy el estudiante Kevin Reyes del Instituto Tecnológico ISMAC de la carrera Mecánica Automotriz del quinto nivel. Hoy en día les voy a hablar sobre los sistemas principales de un vehículo híbrido. El módulo inversor. ¿Qué es el módulo inversor? Es un componente que lleva elementos eléctricos y electrónicos en su interior. También es controlada por la unidad electrónica del sistema híbrido, la cual es la ECU, y convierte la corriente continua en alterna y de alterna a continua. También permite el control de los motorgeneradores, motor generador 1 y motor generador 2, con un circuito constituido en su interior, que toma la tensión de la batería de alto voltaje, la cual se encuentra en 220 voltios de voltaje directo continuo, y mediante un circuito de potencia genera una corriente alterna en 3 fases que permite el movimiento de los motores generadores. Permite, mediante la tensión de la batería de alto voltaje, generar una corriente alterna en 3 fases que es utilizada para mover un motor eléctrico que acciona el mecanismo del aire acondicionado, puesto que el motor de combustión interna se apaga por momentos aunque el motor sigue en movimiento. De igual forma, permite, mediante la tensión de la batería de alto voltaje, convertir la tensión a 12 voltios para mantener cargada la batería de 12 voltios, que funciona los accesorios, los equipos eléctricos, las luces, los mecanismos del tablero. Permite la carga de la batería de alta tensión mediante los motores generadores, motor generador 1 y motor generador 2. Esto con una electrónica basada en los transistores IGBT y rectificadores controlados por la unidad electrónica del sistema híbrido de la ECU. Permite el movimiento de los motores generadores 1 en condiciones de arranque para el motor de combustión interna. También tiene un sistema de refrigeración. Dadas las condiciones normales de la operación del vehículo, este elemento requiere evacuar calor. Para esto cuenta con un sistema independiente de refrigeración con refrigerante y con una bomba eléctrica adicional. Los componentes del inversor del Toyota Prius son: 1. Tenemos como el chasis del inversor, que es el elemento que se aloja a todos los componentes del inversor. También el capacitor, que filtra y almacena el voltaje que va hacia los inversores. La resistencia descarga el capacitor del circuito booster del inversor. La carcasa se encarga de sellar o cubrir todos los elementos. El capacitor filtra y almacena el voltaje que va hacia los inversores. El convertidor de CDC se encarga de convertir el voltaje de entrada de 53 voltios directos continuos a 12 voltios continuos para la batería de accesorios. El reactor es un elemento aislado que posee un enrollamiento completo de cables que eleva la tensión en picos para poder subir el voltaje de la batería híbrida. Es el componente principal del circuito booster. El inversor para motores generador 1 y motores generador 2 es el inversor que controla los motores generadores del vehículo. El sensor de corriente controla y verifica los actuadores de paso y corriente y el compartimiento de los motores generadores por medio de los módulos. La placa principal procesa la información de estado del inversor y los motores generador 2. La batería híbrida tiene la capacidad de almacenar tensiones altas que pueden llegar desde 200 voltios hasta 330 voltios. También está ubicada generalmente en la parte posterior del vehículo, la cual es la cajuela o los asientos traseros, o también puede estar en la mitad del vehículo. Generalmente está en la parte posterior. Cuenta con celdas o módulos, depende del vehículo, ya que las celdas están conectadas en serie para sumar los voltajes, haciendo que su voltaje sea inmensamente alto, ya que así pueda funcionar el vehículo híbrido.
Motores generadores, motor generador 1 y motor generador 2. El motor generador 1 es un motor eléctrico que carga la batería de alto voltaje y pone en marcha el motor térmico, la cual es el motor de combustión interna. El motor generador 2. El motor generador 2 es el que arrastra el vehículo en todas las circunstancias, bien solo o bien cooperando con el motor térmico, y hace la función de generador durante la frenada. Su alimentación es alterna trifásica, transmite su par a la corona de tren helicoidal, la cual es solidaria con el piñón de arrastre de la cadena. Cabe indicar que los motores generadores eléctricos funcionan con corriente alterna trifásica y la batería del Prius produce una corriente continua, por lo que es necesaria una electrónica que haga esa conversión. Es por ello que cada motor generador tiene un inversor que realiza esta función. El motor generador se encarga de generar carga que se distribuye entre la batería y el motor generador. El motor generador se encarga de alternar con el motor de combustión interna el movimiento del vehículo, ya sea en marcha hacia adelante o en marcha hacia atrás. Toda la gestión de funcionamiento es controlada por la unidad de control de sistema híbrido, la cual es la ECU. Una de las estrategias que posee el motor generador 2 es la de funcionar como generador de corriente para restablecer carga a la batería, en caso de que el motor generador 2 solo lo realizara durante el frenado, lo que se denomina como freno regenerativo. Es decir, cuando el vehículo comienza a bajar la velocidad, el motor generador toma la energía cinética de la disminución de velocidad y la transforma en energía eléctrica que luego, mediante el sistema de inversor, va a la batería de alto voltaje. También para el arranque del motor de combustión interna existen varias estrategias que incorporan los motores generadores, puesto que se encuentra con un motor de arranque convencional. En esto detenido el arranque lo maneja el motor generador y el movimiento del vehículo se logra por una acción del motor generador 1 y motor generador 2. Todos los movimientos del vehículo son posibles por la acción de un sistema de transmisión continua que incorpora un eficiente sistema de engranajes planetarios que relaciona el movimiento del vehículo con el motor de combustión interna y los motores generadores. Aquí podemos observar una imagen donde nos indica la caja donde se encuentra el motor generador 1 y motor generador 2. Aquí podemos observar el tren helicoidal donde tenemos los engranajes. La transmisión del vehículo híbrido, la cual es la transmisión variable continua. En este sistema consiste de engranajes planetarios. Tiene una caja de cambios con una SVT, la cual es la transmisión variable continua electrónica. Puede crear un rango continuo de relación de transmisiones. Esta transmisión se puede encontrar en un Toyota, en un Lexus, en un Ford o en un Opel. La transmisión variable continua. Aquí podemos ver en esta imagen el motor generador 1 y el motor generador 2. Y aquí un conjunto de engranajes planetarios. La transmisión variable continua es un sistema de engranajes planetarios, un motor de combustión interna y dos motores generadores juntos forman una transmisión variable continua, como les había indicado en esta imagen. Ambos motores pueden tanto propulsar como frenar el vehículo, generación de energía. Para la protección axial se utiliza un plato de embrague que también es una protección contra el par excesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el plato de embrague siempre está conectado con el motor eléctrico, ya que esta es una caja automática, ya que por eso en el vehículo no tenemos un embrague, ya que es fácil manejo, ya que esto va bajando las revoluciones automáticamente. Tenemos también el motor de combustión interna.
El motor de combustión interna, como todos conocemos, es un motor de 4 tiempos, la cual contiene de admisión, compresión, explosión y escape. Trabaja con compuestos o partes móviles y fijas, la cual podemos observar en la imagen como pistones, las bielas, el cigüeñal, los balancines, el árbol de levas, las válvulas, el volante de inercia. Las partes fijas podemos decir que es la culata, el bloque, y si hablamos también de la caja, que puede ser la carcasa. También trabaja con aire y combustible, la cual es la gasolina, ya que el combustible y la gasolina entran para que el pistón suba y tenga una compresión, salte la chispa y haga la explosión para que después tenga el escape, la cual es el humo de escape. También tiene un orden de encendido, la cual eso depende de cada vehículo, ya que todos los vehículos son iguales. La más conocida puede ser el 1342. Ese es el orden de encendido en el rato que va a saltar la chispa para que tenga su ciclo de combustión, la cual es la admisión, que entra aire y combustible, compresión, la que comprime el aire y combustible, la explosión, el salto de chispa, y el escape, que sale los aires ya comprimidos de la explosión al medio ambiente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.